Ahora sí. ¿Dice? Ah, bueno, bien, me alegro. Bueno, vamos a seguir trabajando con los que llamamos campos escalares, que son funciones que también se las llama funciones de varias variables, y seguimos con la generalización de este concepto de función, ¿no? Que empezamos cuando trabajamos funciones vectoriales, ¿no? Sí habíamos trabajado con las funciones en forma general. Cuando trabajamos al principio con funciones, las funciones tenían un dominio y un codominio, o sea, siempre decíamos era una relación entre dos conjuntos, que a cada elemento del primer conjunto le hace corresponder un único elemento del segundo. Cuando nos dábamos cuenta que entonces podía ser una función, al primer conjunto lo llamamos dominio, y al segundo, que a veces también se le dice conjunto de llegada, lo llamamos codominio. Después empezamos a trabajar primero empezar a cambiar qué cuestiones teníamos en el dominio y qué conjunto, o sea, cuáles eran los elementos del codominio, y dependiendo de los elementos del dominio del codominio, desde el cálculo le empezamos a dar como nombres a las funciones. ¿Qué dijimos? Cuando iban de R en R, o de un conjunto contenido en R a un conjunto contenido en R, las llamamos funciones escalares. Después agregamos algo, dejamos el dominio contenido en R y le permitimos que el codominio esté en R2, o sea que dijimos el codominio es un vector. Y dijimos, son funciones vectoriales. Ahora le vamos a agregar algo más, o sea, ahora vamos a hacer un cambio, vamos a permitir que en el dominio haya puntos del plano, o sea, que en el dominio sean pares ordenados, que haya dos variables independientes, y que en el conjunto codominio haya números. O sea, como que cruzamos lo que pasaba con las funciones vectoriales, ¿no? Va a ir de 2 en R, sí, decime. Si estás presentando, no se ve. Ah, Ahí es una chica en el chat. sí, perfecto, menos mal, porque no le puse presentar. Igual esto no lo tenía ahí escrito, ¿no? Era un comentario. Entonces, fuimos generalizando, y si ustedes se fijan, hay como una cuestión que tiene que ver con las palabras, ¿no? Cuando en el dominio, y como algo que uno empieza a trabajar, si el conjunto imagen es un número, le decimos escalar. Si el conjunto imagen es un vector, le decimos vectorial. Vieron que el otro día empezaron a decir, hablábamos de funciones escalares, hablamos de funciones vectoriales, y ahora hablamos de campos escalares. El escalar o vectorial tiene que ver con cuál es el conjunto cuál es el conjunto imagen o cuál es el conjunto codominio en realidad, ¿no? Y vamos a hablar, y después, son todas funciones, pero uno hace un agregado de decir que son campos cuando en el dominio es un conjunto contenido en R2 o algo más grande, R2, R3, R4. En ese caso vamos a hablar de campos escalares, ¿no? La palabra campo referida a, porque cuando se trabaja con campos escalares en física, en química, empiezan a aparecer los campos magnéticos, los campos eléctricos, y ahí me siguen apareciendo gente para entrar. Y entonces, por eso se empieza a usar ese vocabulario. Bueno, y ustedes empezaron a decir, bueno, vamos a empezar a trabajar ahora con esta generalización, que era la de que vamos de R2 a R2. Y vamos a ir comparando mucho con lo que hicimos con las funciones escalares y un poco con las funciones vectoriales. El otro día empezaron con Alcides, definieron qué son los campos escalares o estas funciones de varias variables. Vieron que cuando uno las empieza a analizar, damos la definición de qué es un campo escalar o de qué es una función de dos variables. Van a ver que en general uno le dice campo escalar, porque después cuando los aplicamos son campos escalares, ¿no? Y cuando empezaron a trabajar dijeron, bueno, lo primero que hay que hacer es
trabajar con el dominio, ¿no? Ese primer conjunto, ese conjunto de donde partían, ¿tá? Los elementos a los que iban a estar relacionados, se llamaba dominio. Y entonces dijeron, bueno, o sea, ¿cómo hacemos para trabajar con este dominio? Ese dominio me lo pueden dar, y así expuso, bueno, puede estar explícito, o puede pasar que no, que solo en realidad tengamos o el gráfico de la función, que ahora lo vamos a ver, o que tengamos la regla esa dada de manera algebraica, y en ese caso volvemos a trabajar hablando de lo que era el dominio natural, que ya lo habíamos trabajado tanto en las funciones vectoriales como antes todavía, que lo venimos desde Matemática 1, con funciones escalares. Trabajaron con eso, vieron que, bueno, cuando vamos a representar el dominio, si trabajábamos con funciones escalares, eran intervalos o un conjunto contenido en R. Si quería dibujar solo el dominio, era en un solo eje, ¿no? Si queremos representar ahora el dominio de estas funciones que empezamos a estudiar ayer, el dominio va a ser una región del plano. ¿Sí? Y estuvieron viendo algunos ejemplos para representarlos a esos conjuntos del plano. ¿Sí? Además de trabajar con el dominio, definieron el conjunto imagen, ¿sí? Que eran aquellos elementos del codominio, o sea que en este caso van a estar en R, que, para los cuales existe una preimagen. Hicieron un ejemplo, ¿está bien? Y trabajaron con eso. Hoy vamos a empezar a trabajar con la otra definición que venía a continuación, en ese orden que uno va llegando cuando vamos dando definiciones, que era el tema de dónde está el gráfico, cómo definimos, ¿está bien?, el gráfico, ¿está?, de estos campos. Para pensarlo, empieza a ser un poquito más sencillo que en las funciones vectoriales, porque se acuerdan que en las funciones vectoriales uno decía, hablamos de la curva asociada, ¿tá? Y ahora después vamos a volver a eso y vamos a ver las diferencias. La cuestión es que vamos a tratar de definir lo que era el gráfico de una función. Profe, sí, ya vi, pero quería cerrar un poco porque si no me la paso haciendo entrar a alguien. Piensen cómo era, gracias, aparte de esto, ¿no? Piensen cómo hacemos con qué habíamos llamado el gráfico de una función cuando era una función, la función eran las básicas, las funciones escalares que vimos en Matemática 1. ¿Cómo se definía el gráfico de una función? Traten de pensarlo y yo voy a hacer ingresar a Milagros. Cuando estamos presentando, no aparece, para poder hacer ingresar a alguien hay que salir, entonces complica. Tendría que tener o el celu o las dos máquinas prendidas para poder hacerlos ingresar. Bueno, entonces, dijimos, pensemos cómo nos queda cuando habíamos definido el gráfico de una función, que era lo que habíamos hecho antes, ¿no? O sea, siempre vieron que uno va pensando en lo anterior. Cuando hablábamos de la gráfica de una función de este tipo, que era el conjunto gráfica de f. ¿Se acuerdan que decíamos era el conjunto de todos los puntos que están en R2, o todos los pares XY, como quisieran, tal que el X estaba en el dominio y el Y era su imagen. ¿Tá? Entonces, en el gráfico nosotros teníamos esos dos conjuntos, ¿tá?, que uno era dominio. Quiero poner el puntero. Cierro la idea y voy a ver porque me parece que hay alguien otra vez esperando, pero teníamos estos dos conjuntos, ¿no? El dominio y el codominio, y en la imagen, o sea, en la gráfica, me aparecían relacionadas las dos. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos, cuando quiera graficar, vamos a ir a un sistema de coordenadas y vamos a usar un eje para el dominio, porque en este caso eran los reales, y otro eje para el codominio? Y entonces habíamos hablado, por eso se dice, llamamos gráfica el conjunto de todos los pares ordenados
donde la primera coordenada eran los elementos del dominio y en la segunda su imagen. Y lo habíamos indicado, como está ahí escrito, ¿no? No sé dónde estoy con el puntito, lo habíamos indicado así. ¿Eh? Entonces, cuando hacíamos algún gráfico, si íbamos a graficar, usábamos dos ejes. En el horizontal, y era una costumbre poner en el horizontal los elementos del dominio, y en el vertical sus imágenes. Entonces, cada punto que nos aparecía en esta que después llamábamos gráficas, era justo ese par que estaba relacionado, ¿no? Un X y su imagen, ¿no? No era cualquiera el punto, ¿no? Las coordenadas del punto que pertenece a la gráfica de la función era el par ordenado XY. Esa definición es la que ahora vamos a querer extender. Si queremos tratar de trabajar con la misma idea de gráfico para un campo escalar, ¿qué cosas me van a ir cambiando? ¿Qué tengo que pensar? Y en realidad, ¿con cuántas variables estábamos trabajando? En estas trabajamos una variable independiente, una dependiente. En los campos escalares empezamos a trabajar con dos variables independientes y una dependiente, ¿no? Dos en el dominio para armar ese par ordenado y una en la imagen. Así que esto lo tendríamos que modificar un poco, ¿no? ¿Intentan? Que voy a hacer entrar a alguien. A ver si les sale cómo haríamos para... Ahí estamos. Bueno, entonces queríamos intentar cambiarlo, ¿no? Que tendríamos que decir, en realidad, en la primer coordenada, ¿qué tendría que haber? ¿Un número o un par ordenado ahora? Un par ordenado. Un par ordenado, perfecto. ¿Y en la imagen, un número o un par ordenado? Un número. Un número, perfecto. Entonces, en realidad vamos a tener tres. Cuando vayamos cambiando, en vez de poner XY en esta definición, vamos a tener que poner XY y una más. Vamos a llamarlo Z. ¿Cuáles serán las que corresponden al dominio y cuáles las que corresponden a la imagen? Se acostumbra a poner X y Z, que el X y el Y pertenezcan al dominio y la tercera coordenada sea la imagen. Se llaman X y Z cuando en realidad empezamos cuando trabajamos en teoría, digamos, ¿no? Después se pueden llamar X, Y, T grande, si es la temperatura, se pueden llamar, a lo mejor ni X ni Y, uno le puede ir dando diferentes valores. Y una cosa más que está hablando ahí, esa definición de gráfica estaba asociada a decir qué pasaba y una interpretación geométrica de lo que dibujaba y lo que me aparecía en el plano. Cuando hablábamos de las funciones escalares, decíamos la gráfica de una función era una curva plana, ¿sí? Bueno, eso también va a cambiar ahora. Acá tenemos un ejemplito todavía de esto y me lo estaban diciendo. Por ejemplo, si pensábamos en la función raíz de x, la gráfica era esto de pensar en esos pares ordenados en donde el primero tengo el elemento del dominio y en el segundo tengo su imagen. Y la primer coordenada tenía que estar en el conjunto dominio, ¿no? Eso ahí estaba, y entonces ahora sí tenemos cómo vamos a modificar, cómo se me modifica esto cuando trabajábamos con campos escalares, ¿no? Función escalar, la gráfica una curva plana. Cuando veamos ese campo escalar o funciones de dos variables, vamos a ver qué es la gráfica y trabajemos con este cambio, que es lo que me estaban diciendo, ¿no? En este cambio, entonces, el dominio ya no va a estar más en R, va a estar en R2, entonces nos va a quedar una estructura de estas nuevas funciones
que no son nuevas para nosotros que las empezamos a estudiar ahora, pero las funciones no son nuevas, entonces en el dominio vamos a tener un par ordenado y en la imagen un par ordenado. Fíjense que hay acá algo que está aclarado, es que nosotros estamos estudiando campos escalares que tienen dos variables independientes. ¿Ven? El concepto de campo escalar se lleva a todas las variables independientes que quiera, ¿no? A 3, a 4, a 5. Nosotros, en el curso, vamos a estudiar las que tienen dos variables independientes. Entonces, en la primer coordenada, vamos a tener me dijeron 2, que van a estar representadas acá por este X e Y, y vamos a tener una tercera ordenada, que es la imagen. Por eso vamos a decir, la gráfica van a ser ternas ordenadas, ¿sí? Y fíjense lo importante de que no son ternas cualesquiera, son ternas ordenadas, antes eran pares ordenadas. Entonces, no es que se ponen estas variables, las variables independientes y la variable dependiente en cualquier lado, no. Primero las variables independientes, en este par ordenado al principio, que también tienen un orden establecido, y después la variable dependiente. Ternas. Por eso, en realidad, y ahora se los voy a preguntar, donde las dos primeras son hacen los elementos del dominio y la otra es la imagen. Por eso decimos, es el conjunto de todas las ternas o los puntos de R3, tal que las dos primeras, el par ordenado X y Y está en el dominio y Z es la imagen de ese par ordenado. O sea que la definición de gráfica es, o sea, generalizar directamente la definición de gráfica que teníamos de funciones escalares. Iba a decir algo y ahora me olvidé, no me acuerdo a qué me iba a referir. Bueno, y el tema es, ¿qué serán? ¿Seguirán siendo curvas? ¿Tendrán algún otro nombre? ¿Ven? Ayer algo dijeron y las gráficas de los campos escalares ya no van a ser curvas, sino que las gráficas, ¿ven? Uno empieza a pensar, van a estar en R3, o sea que curvas planas no son. ¿Ven? Porque las curvas planas eran curvas que estaban en el plano. Acá pasamos a 3 dimensiones. ¿Será una curva? ¿Será una superficie? ¿Será un sólido? Son conceptos geométricos que nosotros no trabajamos tanto, pero que sí vamos a elegir uno entre esos. Bueno, tenemos que ver, para poder contestar ahí, vamos a ver primero un ejemplito, ¿no? Por ahí dice, bueno, pensemos en esta función. Una función que tiene por ley 8 menos 2x menos 4y. Entonces, lo primero que me pregunto es, ¿qué tipo de función será? Ahora ya empezamos a conocer 3. Función escalar, función vectorial, campo escalar. ¿Cómo me doy cuenta que es un campo escalar? Y va a ser un campo escalar porque está arriba, ¿no? O sea, el ejemplo que me aparece acá es un campo escalar. Pero ¿cómo me doy cuenta que, o sea, ¿cómo descarto de alguna manera que no es una función escalar? Porque ¿qué me está pasando con el dominio? ¿Cuántas variables independientes tiene? 2. Si tiene 2 variables independientes, no puede ser ninguna de las otras que conocemos. No puede ser ni un campo escalar ni una función vectorial. Función escalar o función vectorial, no sé qué dije. Y ahora me pregunto, ¿será un campo escalar? Y en principio el dominio está donde queríamos. Pero ¿qué pasa con las imágenes? ¿A dónde caen? ¿Son números o podrán ser vectores? Porque a lo mejor hay algunos otros tipos de funciones, ¿no? Es más, hay y después lo vamos a aprender. Pero me falta todavía decir que es un campo escalar porque la imagen o el conjunto codominio es un número, ¿no? Está en R. ¿Cómo me doy cuenta que las imágenes o que los resultados de esta función son números que están en R? Porque para cualquier par ordenado que multipliques 2 o 4, siempre se van a sumar los números, o se van a multiplicar, pero va a dar un número siempre. Perfecto, lo que estamos haciendo con esos dos valores, esas dos variables independientes, que cada vez que hago una imagen se convierten en un número, es hacer una cuenta, o sea que el resultado de eso es una cuenta. Si no, si fuera un vector, me tendría que haber aparecido
o con alguna de las dos formas clásicas, ¿no? O dando las componentes, o que me aparezcan los versores, el I, el J y el K, si fuera alguna otra cosa. ¿Está? Muy bien. Entonces, esto es un campo escalar. ¿Qué sabemos hacer de los campos escalares? Decir el dominio. ¿Cuál sería el dominio de este campo escalar? Me fijo, como no me lo están dando, en realidad tomamos el dominio natural. No está las variables x e y no representan nada, así que el dominio ese natural solo tiene que ver con restricciones algebraicas. ¿Tiene restricciones algebraicas? No, porque es 8 a cualquier número lo puedo multiplicar por 2, cualquier número lo puedo multiplicar por 4, y esa cuenta existe siempre, ¿no? Así que no tiene restricciones algebraicas. El conjunto dominio de este campo escalar es todo R2. Si era todo R2, y a mí me dicen dibujar el dominio, ¿cómo se representa? Porque ustedes estuvieron representando algunos, ¿sí? Y decíamos, lo tengo que representar en el plano, ¿no? Bien, lo represento en el plano. Creo que lo debo tener escrito ahora, pero... El dominio es todo R2, no hay ninguna restricción. Si me dicen dibujalo, pongo X e Y, ¿cómo Habría que hacer? sombrear todo. Claro, hay que sombrear todo, o sea, ahí. A veces cuando uno no lo vio nunca parece complicado, pero en realidad tengo que sombrear todo. ¿Cómo hago para sombrear todo? Uno como que lo rayamos. No es que lo pinto con algún color, se puede pintar, vieron que a veces uno lo ve bueno, se trata de hacer así, ¿no? Pero rayo todo, listo, ahí estoy representando cuál es el dominio. ¿Qué pasa? Muchas veces, salvo que me digan representalo, si el dominio es todo R2, ni lo dibujamos, ya sabemos. Generalmente uno representa para ir trabajando y para tenerlo bien visualmente cuando es algo más chico. Lo vamos a representar cuando nos digan si es todo R2, si no, no tiene por ahí, mucho sentido, ¿no? Muy bien. ¿Qué otra cosa sabíamos hacer hasta ahora? Bueno, ¿qué pasa si me piden la imagen del 1, 2? ¿Lo podemos calcular? Y tendría que reemplazar. Claro, o sea, eso sería la imagen del 1, 2 y lo reemplazamos. ¿Eh? ¿Cuál es la imagen del 1, 2? ¿Qué cuenta tengo que hacer? 8 menos 2 por 1. Perfecto. Menos 4 por 2. Menos 4 por 2 me da 8, ¿no? Así que esto me queda menos 2. ¿Está bien? Bueno, ¿cuántas imágenes puedo calcular? Un montón. Puedo calcular el conjunto imagen, ¿sí? Que hay veces es más o menos fácil de hacer, hay veces que no, ¿sí? Pero no importa. Y si yo quiero representar eso, digo, bueno, pero eso da origen a un punto de la gráfica de esta función, ¿no? ¿Dónde lo representarían? ¿En el plano o tengo que usar un eje más? Tendría que usar un eje más. Un eje más, perfecto. Bueno, me quedó medio torcidito ahí el eje. ¿Y cómo hacíamos cuando representamos? Cuando hacemos representaciones se acostumbran a poner X, Y, o sea, en este orden, ¿no? X, Y, Z. Sí, lo trabajamos en GeoGebra, por ahí a veces GeoGebra me permite girarlos para ver, ¿no? Pero cuando uno lo hace a mano se acostumbra a mirarlo desde ese lugar. O sea que lo que vemos generalmente cuando trabajamos en 3 dimensiones con sistemas de 3 coordenadas, lo estamos dibujando en el papel nosotros, ¿no? O sea que aparece como que dibujamos el eje X como si saliera, ven que está como si fuera 90 más 45, digamos, ¿no? Y me imagino que lo que estoy mirando en la hoja es el plano YZ. Y lo que sale, que me lo imagino que se sale del plano, sería en este caso el eje positivo Y. ¿Sí? Pero empieza a ser difícil verlo, imaginarme estos gráficos en el espacio, ¿no? Porque son difíciles de dibujar. ¿Cómo hacemos para marcar puntos en el espacio? Casi siempre lo que termina siendo cómodo para ubicarnos es pensar que el origen, que lo tengo acá, el origen de coordenada, ahí, ese que está ahí, piénsenlo como si fuera el punto que une la habitación donde están ustedes, el piso con uno o sea, que los planos XZ ahí son 2 paredes y que el eje Z
¿Está? Es el cruce de dos paredes. El X es donde se junta el piso con una de esas paredes y el Y el otro. Entonces ahí uno se empieza a imaginar un poquito qué dibujo o cómo hago para marcar. ¿Cómo hacemos para marcar esta relación? Porque si nosotros dijimos la imagen del 1, 2 era el punto, es el menos 2, podemos marcar un punto que va a estar en el gráfico de la función, uno de todos los que están, vamos a marcar uno nada más. ¿Cómo hacemos para marcarlo? Y primero siempre vamos a hacer es marcar sobre el plano XY, como si fuera el piso, las dos primeras coordenadas, ¿está? Que sería como el punto del dominio, ¿no? O sea, tendríamos que graduar los ejes primero, ¿está? Este sería el 1 en el eje Y, el 1 en el eje, y este vamos a ponerlo como el 1 en el eje Z, y buscamos, ¿está? Las dos primeras, que dice al X1 y 2. Los marcamos y hacemos como lo hacíamos en el plano, nada más que ahora ese plano lo tengo como si fuera el piso. Entonces vamos a hacer una paralela al eje Y que pasa por 1. ¿Está bien? Y ahí tendría que marcar 2 unidades, ¿no? Y esas 2 unidades es como que quedarían en el cruce de si marcamos una paralela al eje X que pase por 2. Ven que no queda, o sea, queda como inclinadita, ¿no? Tiene que tener la misma inclinación a X. Y donde se cruzan, este sería, en realidad es el par 1, 2, ¿está bien? El elemento del dominio. Pero este punto no es el que está en la gráfica de la función, ¿no? Lo que tenemos que hacer ahora es a este punto calcularle su imagen, este sería el elemento del dominio. Cuando le calculamos la imagen, ¿qué tendría que hacer? Me imagino una recta que pase por el 1, 2 y que sea paralela al eje Z. Y ahora le marcamos su imagen. ¿La imagen cuál era? El menos 2. Como el eje Z va para arriba, para marcarlo deberíamos ir 2 unidades hacia abajo. ¿Sí? Esto algunos deben haber hecho ayer y van a volver a practicar un poco. Y la imagen estaría acá abajo, ¿ven qué? La veo. Y es bastante raro ver cómo veo ese punto, si en realidad lo estoy viendo como si ese punto podría estar sobre el plano XY, abajo, digamos, ¿no? O sea, cómo me aparece, es medio raro, ¿no? Es como que está abajo del piso. Me podría imaginar que el eje Z sigue para abajo y que entonces aparece, tendría que marcar 2 unidades acá y me aparece así, ¿no? Este sería el menos 2. ¿Sí? Es medio raro dibujarlo, ¿no? Cuesta, da un poco más de trabajo como hacemos para empezar a ubicarnos y a graficar cuestiones en el plano. Por eso nos vamos a manejar mucho, que así de seguramente se lo había dicho, con estos gráficos en el espacio, ayudándonos con GeoGebra, con cualquier software. Hay aplicaciones en el celu que también van graficando, ¿sí? Y lo que hagamos en el espacio, uno se puede ayudar para verlo, para girarlo. Vieron que hay varias aplicaciones. La que les guste, ¿sí? Por ahí GeoGebra es un software libre, y entonces es bastante fácil de manejar, ya lo estuvimos usando, ya lo usaron en Matemática 1. Hay alguna ayudita para trabajar ahí en el aula virtual, y eso nos va a ayudar. Entonces, ese punto, que es el 1, 2, menos 2, está en el gráfico de la función. ¿Eh? Ahora, ¿habrá más? Un montón. Hay muchos más, ¿no? Porque encima dijimos en el dominio está todo R2. ¿Eh? O sea que tenemos que tener para cada uno de esos puntos una imagen. O sea que va a haber infinitos puntos en ese conjunto gráfica de F. Infinitos puntos que van a estar en el espacio. El tema es ver qué forman cuando los dibujo todo, ¿no? Ahí es donde uno se ayuda de algunas cuestiones de geometría. ¿Sí? Nosotros no las vamos a fundamentar mucho, ¿sí? Porque en realidad nosotros vamos a otro análisis de los campos escalares, que sí lo van a usar durante la carrera, pero sí algunas cuestiones las vamos a aprender. Entonces, teníamos eso, ¿sí? Practicar algunos puntos y marcar, hay que hacerlo. También estaban en el libro, están en el apéndice, creo que era el apéndice 2 o el apéndice 3,
tratar de trabajar y marcar algunos puntos en el espacio, algunas cuestiones, repasamos rectas. El problema es que si uno mira eso, desde geometría, una ecuación de ese tipo, ven que en realidad lo que tiene sería una función de dos variables, pero que hace las veces o la generalización de lo que sería una función lineal. Eso, en geometría, cuando lo graficamos es un plano, que ahora lo vamos a ver, y ahora les voy a dar la ecuación general un poquito del plano para que podamos imaginarnos. Así como hicimos en ese punto, uno puede buscar muchos más, ¿no? Podríamos ver, y por ejemplo me podrían tratar de decir, bueno, ¿cuándo la gráfica de esta función, o la gráfica de la función, o cuál es el punto que tiene imagen 0, por ejemplo? ¿Qué tendría que hacer? O si hay varios o muchos puntos que tienen imagen 0. ¿Dónde cortará el gráfico de esta función? Por ejemplo, al eje X, al eje Y, al eje Z. Esas son algunas. Me dijiste algo y no te escuché, perdón. En el plano XY. Claro, claro, perfecto. Para que la imagen sea 0 va a tener que estar en el plano XY. Bien. ¿Y cómo hago para encontrar eso? Y tendríamos que buscar cuáles son los pares XY que verifican que 8 menos 2X menos 2Y es igual a 0. ¿Sí? Fíjense que eso es la ecuación de una recta. ¿Ven? Si me fijo en el plano, digamos, ¿no? Si nos estamos ubicando en el plano XY, es como que da la casualidad que ahí me aparecen todos los puntos contenidos en una recta. Hay un vocabulario ahí desde la geometría que algunas cosas las vamos a pasar un poco por alto porque si no, no vamos a poder avanzar. Quiero borrar eso. Bueno. Entonces, nuestro gráfico nos tiene que quedar ahí. No borro porque ahora me va a empezar a aparecer algunas cosas. Cuando trasladamos esto a la definición de gráfico, que era lo que queríamos, decimos, bueno, son los pares X y Z, los dos primeras componentes tienen que estar en el dominio de la función, que era R2, y el Z tiene que ser la imagen de ese par XY. O sea que ahí me queda escrito que era la gráfica. Acá están calculados algunos puntos, y vean que fíjense que son algunos puntos importantes, porque me dicen, fíjate, calcular la imagen del 4, 0. Si busco el 4, 0 en este gráfico, ¿dónde estará el 4, 0? Es el X4 y el Y0, ¿no? Lo estoy mirando en el dominio, y tendré que buscar cuál es el Z para graficarlo en el espacio, ¿no? Pero esta primer parte de buscar cuál sería el elemento del dominio con el que estoy trabajando, sería, voy a volver a buscar acá, seguir un poquito más, ¿no? Este era el 2, 3, 4, me dice acá, tendría que seguir un poco más. Ay, qué bien que seguí. Se me fue para otro lado. Había sacado el borrador. ¿No? Borré. Ahí. Así, ¿no? Bueno, estaría por acá estará el 3, por acá estará el 4. Y entonces fíjense que lo que nosotros estamos tratando de ver es cuál es la imagen de este, ¿no? Del 4, 0, o sea que no tengo que ir como hicimos antes, ¿no? Al 4, 0, ¿qué Z le corresponde? Y hay que hacer la cuenta, ¿no? ¿Qué tendría que hacer? La imagen del 4, 0 es, esto me queda en 0, no lo tengo más, y tengo que hacer 2 por 4, 8, 8 menos 8, 0, ¿no? ¿Está bien? O sea que fíjense que el punto 4, 4, 0, el punto del espacio que tiene coordenadas 4, 4, 0, que sería este, es un punto que está en la gráfica de la función, ¿sí? Acá teníamos otro que estaba por abajo, que medio no lo vemos, ¿no? Pero ya tenemos un punto del gráfico de la función, ¿sí? Ahí lo llama P, tenemos un punto que está en la gráfica de la función. Ahí me va a aparecer un poco más prolijo el dibujo. Lo que voy a hacer es dibujar, borrar lo que teníamos para
que se vea mejor. Profe, Sí. una pregunta, ¿por qué 440? Porque nosotros estamos buscando, cuando no vayan entendiendo, chicos, hagan así, me frenan y preguntan, porque miren que estamos trabajando en el espacio, y ustedes casi no trabajaron en el espacio, ¿no? Antes, por ahí en Matemática 1, en la parte de geometría, ya teníamos un poco más de trabajo en el espacio. Así que ustedes vayan frenándome. Acá quiero volver a poder escribir. Estamos tratando de buscar puntos que estén en el gráfico de la función. Entonces, un punto estaba en el gráfico de la función, sí, tomo. Tiene sus dos primeras coordenadas en el dominio de la función. Y la tercera coordenada sería la imagen. Entonces, fíjense que estamos diciendo, este que dice acá Z, en esta columna, en realidad lo que estamos escribiendo es la imagen en ese par ordenado. ¿Está bien? Entonces digo, si me fijo antes de graficar, al 4, 0, ¿qué le corresponde? Pongo acá, calculo la F en el 4, 0, cuando el X vale 4, el Y vale 0, y reemplazo. Esto me desaparece, 2 por 4, 8, 8 menos 8, 0. Y esta es la imagen. Si que estoy pensando en el gráfico de la función, que voy a tener que graficar algo en el espacio. En el espacio tengo que tener 3 coordenadas para poder graficar. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un X, un Y y un Z. Para este caso particular, ¿qué tenemos? El X vale 4, el Y vale 0 y el Z vale 0. ¿Eh? Entonces, si después va a estar dibujado, ahora lo vuelvo a borrar, ¿no? Esto era el X, el Y, y estamos pensando en el Z. Entonces, ¿qué tengo que poner? Para ir buscando los puntos en el espacio, dijimos, bueno, vamos a tratar de ordenarnos. Primero busco cuál es el X que corresponde. En este caso decimos, bueno, el X es igual a 4. ¿Eh? Si yo les preguntara, ¿cuántos puntos en el espacio hay que tienen X igual a 4? Que me tengo que imaginar un montón. Infinito. Infinitos. ¿Pero dónde están ubicados? Vuelvo para atrás y les pregunto, ¿cuántos puntos en el espacio, y lo puedo mirar en ese gráfico, tienen el X igual a 0? Uno solo, ¿no sería? El Y igual a 0 no sería todo el eje X. Yo estoy pensando, por ejemplo, el X igual a 0. Voy a volver más para atrás. Pensemos que estamos trabajando en el plano nada más, ¿no? Que tenemos X e Y. Porque me parece que esto, voy a volver un poquito para atrás, no sé si lo trabajaron. Y les pregunto, ¿cuántos puntos del plano tienen el X igual a 0? Me olvido del resto, estoy pensando acá nada más. ¿Ustedes qué me dirían? Bueno, este tiene el X igual a 0, pero este también, este también, este también, este también, ¿no? Este también, este también, ¿sí? ¿Qué terminamos diciendo? Fíjate que todos los puntos que están en el eje Y tienen primer coordenada 0, ¿sí? Si yo acá ponía, por ejemplo, me aparece el 5, que digo, pero como punto del plano, ¿quién es? El 0, 5, ¿sí? Este otro, como punto del plano, es el menos 4, por ejemplo, si ahí está el menos 4, no estoy haciendo la escala, ¿no? ¿Ese quién sería? Es el X vale 0 y el Y vale menos 4, ¿no? Así que sería el 0 menos 4. No sé si antes no lo dije al revés, perdón. O sea, este punto, si le pongo coordenadas y lo llamo A, sería el punto 0, 5, ¿no? Lo escribo. ¿Qué punto sería? Sería el X0 y el Y menos 4, ¿no? Entonces digo, ¿cuántos puntos del plano tienen X igual a 0? Todos los que están en el eje Y. ¿Cuáles son los puntos en el plano que tienen X igual a 2? ¿Y qué decíamos? Toda esta recta, ¿no? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí, sí. ¿Cuántos puntos tienen X igual a menos 3? Todos estos. ¿Cuántos puntos tienen X igual a menos 4? Todos estos. ¿Está bien? Si nos vamos ahora y me agrando todavía.
Ay, yo quiero decir, bueno, pero ¿cuántos puntos tienen x igual a 0? Y empecemos a tomar, por ejemplo, puntos acá en este eje. Estos puntos, ¿qué x tienen? Si yo quisiera dar las coordenadas de este punto en el espacio, ¿qué tendría que decir? Que tienen x0, Tienen. x0 y 2. Y 2, y el z, también va a ser 0. Igual no me importa. Muy bien. Pero todos estos que están acá tienen x igual a 0. Si este es el 4, tiene el x igual a 0. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque estoy ahí, para que me quede en el x0 tendría que estar ahí. Si pongo este puntito, y digo, mira, me estoy ubicando acá. ¿Qué me pasaría con este puntito? Ese punto también tiene x igual a 0. ¿Sí? Entonces, si uno se empieza a imaginar, fíjense que para que el x valga 0, y estamos pensando en eso de que, ubíquense ustedes en su habitación, para que el x sea 0, ¿qué me va a tener que pasar? ¿Dónde va a tener que estar? Y justo en la pared que uno tiene enfrente. Pensemos que ustedes están sentados en la compu, tienen una pared enfrente, ¿no? Todos, ¿sí? Una pared al costado. ¿Sí? Y hay un vértice que donde unen esas dos paredes que lo tienen así a la izquierda como estoy yo ahora. ¿Se imaginan eso? Y tenemos el piso. El eje X, ¿dónde lo tengo? En el piso a la izquierda. Empieza en la pared que tengo enfrente y sigue. Atrás tengo los X negativos, si sigo para la habitación que está atrás. Desde el piso para arriba, si miro el vértice, está el eje Z. Y allá atrás estará el eje Y. Si quiero que el X sea 0, me tengo que parar en la pared que tengo enfrente. ¿Sí? Cualquier punto de esa pared, ¿qué va a tener? Mientras no me pase de la pared para atrás, tiene el X igual a 0. ¿Sí? Esa pared, todos los puntos de esa pared tienen el X igual a 0. Todos los puntos de la pared que está al costadito también. O sea, si nosotros en este gráfico me imagino y voy para allá, de este lado también tengo, me paso para atrás de la pared, pero tengo el X igual a 0. Si voy para abajo también y para abajo también. ¿Sí? Entonces, hay muchos puntos en el espacio que tienen el X igual a 0. Así como antes decíamos, fíjate que los puntos del plano que tienen X igual a 0 son todos los que están en el eje Y, los puntos del espacio que tienen el X igual a 0 van a ser los puntos que están en algo que por ahí acá va a bajar y ahí va a bajar, que están en el plano, sería IZ. O sea que uno dice, si me imagino cuál es ese plano IZ, que es este, sería a ese plano, por ejemplo, lo podemos llamar IZ, porque le damos ese nombre, digamos, ¿no? Porque el plano que está determinado por los ejes IZ, ¿qué característica tienen? Que los puntos que están en ese plano, el Y y el Z van cambiando, pero el X vale siempre 0. ¿Sí? ¿Eso lo habían visto? Justo había puesto Alfonsina que se genera un plano IZ y anteriormente Sony había puesto que cuando X es igual a 4 van a ser todos los puntos que están en el plano IZ. Sería en el plano, claro, si el X vale 4, fíjense que en realidad no me queda el plano de la pared, es la pared corrida. O sea, es un plano paralelo al plano IZ que pasa por ese punto. ¿Están? ¿Van entendiendo? Me parece que eso no lo habían visto nunca, ¿no? Porque en Matemática 1 no lo vieron. Quiero cambiarle el color, en realidad. Me dicen, chicos, si eso ya lo habían visto, si puedo ir más rápido ahí. No lo habíamos visto, pero sí se entiende, profe. Bueno, está bien, gracias.
Entonces, si ese plano y z es el que tiene todos los puntos de x igual a 0, si yo vuelvo a la pregunta que les había dicho, ahora quiero ver cuáles son los puntos del espacio que tienen x igual a 4. Si lo buscáramos acá, me quedaría una recta paralela al eje Y. Pero cuando le agrego en realidad estoy trabajando en el espacio, los puntos que tienen x igual a 4 van a ser todos los puntos que son paralelos a esa pared y que tienen 4. Entonces, ¿cómo lo dibujamos? Como que hacemos así. Una paralela al eje Z y una paralela, bueno, no me está quedando muy paralela, ¿no? Al igual a 4 y pienso, hago así como digo, fíjate que es todos los puntos que están en ese plano que corrí, para los costados, para adelante, todos tienen el x igual a 4. ¿Eh? Entonces, por ahí uno está diciendo, lo que antes me aparecía como una recta en el plano, ahora me está apareciendo como un plano, digamos, ¿no? Cuando trato de generalizarlo. ¿Eh? Y eso vamos a decir, fíjense como conjunto, es decir, son todos los puntos del plano que tienen x igual a 4. Ay, no sé dónde estoy escribiendo. X igual a 4. Pero estoy pensando en el plano, entonces, estoy pensando en el espacio, así que eso es un plano. Y decimos, el plano pi es el plano que tiene como ecuación x igual a 4. ¿Sí? Entonces ahí empieza a haber una diferencia. Si yo pensaba en x igual a 4 en las funciones que estábamos trabajando antes, que eran las funciones escalares, x igual a 4 pasa a ser una recta. Pero si estoy pensando en el espacio, x igual a 4 es un conjunto más grande, es un plano. Más grande no en cantidad de números, sino más grande en tipo de gráfica, ¿no? Antes era una curva, ahora es una superficie, se llama. ¿Sí? ¿Sí? ¿Van entendiendo eso un poquito? Entonces, en el espacio me empiezan a aparecer sí. ¿Alguien En escribió algo? el chat ponen, pero si miramos el plano de un costado, vuelve a ser una recta. Si vos, si vos lo decís, lo miro y trato de hacer una proyección. Claro, creo que eso pusieron. ¿Está bien? Pero mientras estés trabajando en el espacio, el conjunto x igual a, los puntos del espacio que tienen x igual a 4 es un plano. ¿Está bien? Lo que uno está dibujando acá empieza a tener nombre, digamos, ¿no? Que ahora vamos a tratar de ir dándoselos a estos nombres. La cuestión es que cuando uno trabaja en el espacio, hay algunas cosas importantes que, antes de seguir con esto, a ver si puedo agregar, no me acuerdo cómo hacía desde acá, quiero agregar tiene que ser una pantalla. Bueno, voy a agregar acá esto. Algunas cosas que por ahí lo teníamos. Ay, qué mal que escribo. Con el mouse, chico, es re difícil escribir. Perdón. Las chicas se compraron, hay como unas pizarras que uno escribe con la virome. Les aparece. Pero me la tengo que comprar y no la compré, entonces lucho con el mouse. Entonces decíamos, cuando trabajamos en el plano y empezamos a trabajar y hablábamos de coordenadas y dijimos, bueno, cada punto tiene 2 coordenadas, después trabajamos con los vectores, por ejemplo, era el punto que tenía coordenadas x, y, uno decíamos, en este sistema de coordenadas cartesianas para trabajar hay que graduarlo, y aparecen esos ejes que se llaman ejes coordenados, ¿sí? Aparecen que los ejes coordenados dividen el plano en 4 partes. Esas partes se llamaban cuadrantes. Los cuadrantes eran el cuadrante 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y vamos para allá. Empezamos a caracterizar algunas cuestiones. Por ejemplo, eso, ¿no? Si un punto está en el eje Y, lo que sabemos es que tiene primer coordenada 0. Si está en el eje X, la segunda coordenada va a tener que ser 0, ¿no? Ese tipo de caracterizaciones uno lo hace cuando pasamos a trabajar con un sistema de coordenadas que esté en el espacio. ¿Sí? Aparecen los nombres de ejes coordenados y ahora los ejes coordenados van a ser X y Z, ¿no? Eso se deben haber dado cuenta, digamos, ¿no?
Estos son los ejes coordenados. Los ejes coordenados, entonces decimos, era el eje X, el eje Y y el eje Z. Se pueden llamar X y Z o le podemos dar otro nombre, ¿no? No necesariamente lo llamamos X y Z. Pero podríamos decir qué propiedad cumplen los puntos de cada uno de estos ejes, ¿no? Nosotros dijimos, los puntos del eje X cumplen la condición de que en realidad el X es cualquiera y el Y vale siempre 0, ¿no? El Y vale siempre 0. Y el X era cualquier número real. Cuando esto lo vamos a pasar, para el eje Y, habíamos dicho, fíjate que el X vale 0 y el Y es cualquier número real. ¿Sí? Cuando vamos a caracterizar el eje X en el espacio, ¿qué dirían? Fíjate que el X va a ser cualquier número real, para que un punto esté en el espacio ahí, el X va a ser cualquier número real, el Y y el Z, ¿cuánto tienen que valer? 0. 0, perfecto. ¿No? Y ese decir que el X es cualquier número real, a veces lo podríamos escribir como que el X toma cualquier valor, y le digo el X vale X, el Y vale 0, y el Z vale 0. Si ustedes se fijan, esta manera de describir a los puntos que están en el eje X es la misma que usábamos cuando queríamos dar las ecuaciones paramétricas, ¿sí?, de una recta en el plano, donde aparecía un punto de paso y un vector que tenía que ser paralelo a la recta. ¿Sí? En este caso sería por ejemplo, podemos usar el versor Y, que tenía coordenadas, si las miro en el espacio, son 0, 0, 1. Entonces me aparecería 0, 0, 1, 1, 0, 0. El X vuelve a ser de parámetro y tendría el 1, 0, 0, y lo que le estoy sumando sería el punto, estamos diciendo, pasa por el origen. ¿Sí? Entonces, si a la ecuación paramétrica de una recta en el plano le agrego un renglón más, lo que me aparece es una recta en el espacio. ¿Sí? Cuando hacemos eso en los ejes, y eso sería una curva en el espacio. ¿Sí? Estamos usando paramétricas en el espacio y tienen un solo parámetro, el resultado es una curva. ¿Sí? Esto le debe sonar raro porque son cosas que por ahí no las vimos, o sea, son los temas de matemática 1 que les quedaron un poco colgados. Si quisiéramos dar qué condiciones cumplen los puntos del Y, ¿qué diríamos? El Y es cualquiera, el X y el Z, ¿cuánto valen? 0 también. 0, perfecto, muy bien. Bien. ¿Y el eje Z? Z va a tomar cualquier valor y X e Y van a ser 0. Perfecto. O sea que es el X y 0. Y el Z toma cualquier valor. Fíjense si en vez de poner ahí pertenece a los reales, acá le quise poner una R, ¿no? Y me quedó cualquier cosa. Si acá, por ejemplo, le ponemos Z igual a Z con cualquier real, le escribo la ecuación del eje en el espacio, porque X y Z son rectas. ¿Sí? Bueno. Y se llaman los ejes coordenados. ¿Qué pasa si ahora queremos hablar como pusimos antes? ¿Cuáles son los puntos que tienen X igual a 0? Y hablábamos del plano XY. Este plano XY, XY no sería, ¿no? Y Z, ¿eh? ¿Qué característica tiene? El que aparece acá, este se va a llamar, sí, plano XY, y este se va a llamar plano XZ. ¿Sí? ¿Y qué son el plano IZ, el plano XY y el plano XZ? Los planos coordenados. ¿Eh? Porque son esos planos que aparecen y que el otro, digamos, una de las variables independientes valen 0, me fijo cuál es el punto que verifica esa condición y entonces aparecen los planos coordenados. Cuando estábamos en la recta, ven que bastaba con hacer, como eran 2, hacía 1 a 0 y me fijaba qué le pasaba a la otra. Cuando esto lo generalizo, para ver estas cuestiones importantes, para definir
el espacio donde estamos trabajando, vamos a tener que pasar. ¿Qué pasa si hago 2 ceros, 2 de las variables 0, y me fijo qué le pasa a la otra? Me aparecen los ejes coordenados. ¿Qué pasa si hago una sola variable 0 y las otras que se muevan de manera independiente, digamos, ¿no? Me aparecen los planos coordenados. ¿Sí? Entonces, en el plano YZ, que era el que me había pasado antes, lo que nos quedaba es que el X vale 0, ¿no? Y entonces la escritura que usamos es poner plano YZ, que es el nombre que le damos, para no decir plano coordenado YZ, le ponemos una letra pi, y ahí ponemos X igual a 0. Y recuerden que los dibujos son raros, porque entonces ahí, ¿qué le estaríamos haciendo? Lo marco así para que quede, ¿no? Los planos. Yo dibujo una parte, pero es como que no, lo que sigue para el otro lado de la pared, para abajo, no lo estoy dibujando. ¿Está? Como que uno dibuja, ¿está? Esa parte del espacio nada más, ¿no? Y lo otro lo tengo que tratar de ver con dibujitos, ¿no? Para imaginarnos. El plano XY, me lo habían dicho ustedes antes, ¿cómo lo podríamos escribir? ¿Cuáles serían su característica? Z igual 0. Z igual a 0. Y cuando decimos Z igual a 0, y no ponemos nada más, es porque estamos pensando lo que dijimos antes, ¿no? El I es cualquier número, y el Z es cualquier número. Estoy tratando de poner un pertenece. ¿Eh? Y no lo escribimos ahí, ¿no? Acá lo mismo. Y este, que sería el plano XZ, Y igual a 0. igual a 0. Ven que siempre es el que falta igual a 0, ¿no? Y ahí es como que me queda un poco más, me doy idea de dónde vamos a trabajar, de dónde vamos a estar dibujando, ¿no? El plano no es ese pedazo solo, sino que es todo, porque no, o sea, no terminaba, digamos, ¿no? Era como el tema de las rectas, pero fíjense que también hay una diferencia geométrica y que nos sirve para trabajar y después un poquito pensar en esto también de las funciones vectoriales. Cuando en el espacio escribimos qué característica tienen cada una de las variables, ¿no? El X, el Y, el Z, y las puedo describir a través de un solo parámetro, se dice, a través de una sola cosa que varíe, como hicimos lo de las rectas, me aparecen curvas en el espacio. ¿Eh? Vieron que por ahí apareció una palabra que decía, es una curva en R3, la gráfica de un campo escalar. Bueno, cuando lo que dejo que varíe libremente son dos cuestiones en esto de poner X y Z, ven que si quisiéramos escribir paramétricas, en el plano YZ, el Y y el Z variarían libremente. Entonces no puedo usar un solo parámetro, uno debería usar dos parámetros, ¿no? Porque el X y Y pueden ir tomando valores diferentes. Lo mismo me pasa en el otro plano y lo mismo me pasa en los otros. Y lo mismo se generaliza. Cuando uno trabaja con ecuaciones paramétricas en el espacio, que tengo que poner X, Y y Z y alguna letra dando vueltas, si me aparecen dos letras para poder describir cómo varían X, Y y Z, se dice que lo que obtenemos es una superficie. O sea que uno puede distinguir si se trata de una curva en el espacio, si se trata de una superficie en el espacio, trabajando, por ejemplo, con las ecuaciones paramétricas de esos objetos geométricos y mirando la cantidad de parámetros. ¿Sí? Si lo vamos contando como, o sea, nosotros fuimos trabajando con curvas, ¿no? Acá lo que nos van a aparecer como gráficas de los campos escalares van a ser superficies. ¿Sí? No vamos a trabajar las superficies desde el punto de vista de mirar sus ecuaciones paramétricas, pero sí vamos a tener que ir mirando a esas superficies con sus ecuaciones cartesianas. Porque acá vale lo mismo, ¿no? De poder trabajar en paramétrica o en cartesianas o desde lo vectorial. Acá vamos a trabajar con la expresión para cartesianas de las superficies y que van a dar la casualidad que van a ser gráfica de campos escalares.
cuando trabajábamos con algunas curvas en el plano, las miramos como las gráficas de funciones escalares, pero también a veces las miramos como la curva asociada a una función vectorial. Ven que empiezan a aparecer muchas cosas para ir mirando, para ir repitiendo, para ir analizando, ¿no? O sea que vamos a tener que trabajar un poco en el espacio. Afortunadamente, mucho de lo que hagamos en el espacio le vamos a decir a GeoGebra que lo haga, nosotros solamente vamos a tratar de hacer algunas interpretaciones y después vamos a volver a enfocarnos con gráficos en el plano. Pero si no, no van a entender nada de lo que queremos ver. ¿Esto más o menos lo entendieron? No me interesa tanto que hayan entendido mucho lo de la caracterización de las superficies y de las curvas, sino el trabajo en el espacio, cómo me aparecen, cómo marco un punto. ¿Hasta ahí más o menos vamos? Sí, yo por lo menos hasta acá entendí. ¿Sí? Yo Sí, no sí. veo ¿sí? ¿Van entendiendo? No Sí. estoy viendo no veo el chat, así que me dicen si alguien pone en el chat alguna pregunta, algo raro. Sí, nosotros te decimos. ¿Sí? Bueno, bárbaro. Entonces, ahí nos aparece en eso y además aparece esa misma idea, ¿no? De si fijo una variable y las otras dos las cambio, me aparecen planos que son paralelos a los planos coordenados. Si fijo dos y muevo una sola, me van a aparecer rectas. Entonces podría imaginarme algunas rectas, pero lo que quería es que nos imagináramos esto de los planos. Bien. Y cuando queremos graficar en el espacio, y es lo que nos va a pasar ahora con ese plano que nos queremos imaginar, que yo les dije es un plano, voy a volver para atrás en lo que teníamos ahí, esto que tenemos acá, esta gráfica, que yo les digo, la gráfica es un plano, ¿con qué me puedo ayudar para empezar a ver cómo es la gráfica? ¿Se acuerdan que antes que buscábamos las intersecciones con los ejes en una curva, ¿no? Cuando estoy en el plano. Acá vamos a buscar intersecciones con los ejes, pero también vamos a buscar las intersecciones con los planos coordenados. Eso de buscar las intersecciones con los planos coordenados me va a permitir empezar a imaginarme cómo es la gráfica de ese campo escalar o de esa función de varias variables, ¿no? En este caso, como es la gráfica del plano, porque yo les dije, la gráfica de eso se llama plano. Voy a borrar un poco todo esto, porque si no quedamos donde tengo acá. Si no borro, no vemos nada. Cuando, vieron, mientras vamos trabajando, antes uno lo hacía en el pizarrón a todo esto lo que estamos escribiendo, ¿no? Ustedes no están, les tocó hacer todo virtual. Entonces, por ahí cuando vamos agregando estas cuestiones, parece que ustedes van entendiendo. Cuando intentás mirar el video o la grabación, yo digo, uy, no sé cómo entendieron la letra, lo que uno escribe. Es un esfuerzo lo de ustedes. Y vieron que nos fuimos adaptando, todos, a trabajar así. Así que bueno, por eso vayan preguntando si no entienden la letra, si les mezcla, ustedes siempre vayan preguntando. Bueno, volvemos a ¿no? Entonces, dijimos, ya sé un poquito más del espacio, un poco más de esto, que yo, es como que a veces es la costumbre de cuando empezamos este tema, ya esa parte la habíamos trabajado un poco más. Dijimos eje Z, eje Y, eje X. Ahora no estamos en ese lugar, decimos, bueno, quiero graficar. Ahí hay una tablita y se fueron marcando algunos puntos, ¿no? Que justo en este análisis, que era como para, en realidad, tratar de ver este concepto de gráfica, da la casualidad que lo que nos van a quedar son las intersecciones con los ejes. Fíjense, si nosotros fuéramos a tratar de encontrar
la intersección de esto que queremos dibujar. Y ahí lo miro desde lo geométrico, no tanto de buscar las imágenes de funciones, ¿no? Decimos, tenemos esta relación. Fíjense que esta relación aparece una relación entre las variables x y z, ¿no? Entonces lo queremos graficar en el espacio. Entonces, normalmente vamos a tratar de hacer dos cosas, buscar intersecciones con los ejes, ¿sí? Y las intersecciones con los planos coordenados. ¿Sí? Entonces, para hacer las intersecciones con los ejes de esta, ¿se acuerdan lo que dice? Yo voy a ir a, para poder escribir y no estar escribiendo acá arriba, voy a poner otra pantalla, pero traten de acordarse de la ley. Dice 8 menos 2x menos 4x, ¿no? Porque me voy a olvidar. Agrego otra pantalla y tengo que poner z, ¿por qué no me escribe? Así. Z igual a 8 menos 2x menos 4y era, ¿no? ¿Sí? Gracias, porque me iba a olvidar. Bueno, entonces, decimos, queremos tratar de ver esto, evidentemente si lo quiero graficar, tiene que estar graficado en el espacio. ¿Sí? No sabemos mucho de geometría, no sabemos mucho de plano, vamos a tratar de aprender algunas cuestiones básicas que nos van a servir para todos, ¿no? Entonces, entre esas cuestiones básicas vamos a tratar de ver cómo hacemos para encontrar la gráfica de esto, que vamos a decir que es la gráfica, yo ya les estoy diciendo, ¿no? O sea, la gráfica de, y la vamos a llamar S a la superficie esta, entonces nosotros queremos ver cuál será la gráfica de esta superficie, intersección con el eje Z, por ejemplo. ¿Está? O sea, esa sería la superficie, por eso ponemos S intersección con el eje Z. Y entonces ahí fíjense que uno dice, si yo quiero encontrar un punto que sea común a la gráfica de esa superficie y al eje Z, ¿qué es lo que sabemos? Y los puntos que estaban en el eje Z tienen que tener x0 y el y también 0. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Entonces, si tienen que tener el x0 y el z0, lo que nos fijamos es cuánto valdrá el z, ¿no? ¿El z cuánto tendría que valer? 0, 0, me queda 8, ¿no? Así que ese punto que es intersección de la superficie con el eje z, ¿cuál sería? 0, 0, 8 queda, ¿no? Sí. ¿Sí? Así que busco acá, pensemos que este es el 4, estoy haciendo una escala media, y este es el 8, este punto que está acá pertenece a la gráfica de eso que está ahí, que ya les dije que era una superficie, ¿no? Vamos a ver. Bien. ¿Qué hago cuando hago la gráfica? Ahora, ¿qué tengo que hacer con los otros, no? Con el eje X, por ejemplo. Es medio parecido a lo que hicimos en Matemática 1. Uno hacía y a veces le poníamos F, ¿no? Pero en realidad era la curva. Intersección con el eje X con el eje Y. Y ponía las otras variables igual a 0 para empezar a ubicarnos, ¿no? Con esto de dónde cortaba cada uno de los ejes. Si quiero con el eje X, ¿qué me va a pasar? Las otras dos tienen que ser 0. Y 0, Z0. Y entonces, ¿el X cuánto vale? 4, ¿no? Yo no estoy revisando la cuenta, ¿no? Así que ya tenemos, este me nos había parecido, ¿no? Era la intersección de esta superficie con el eje X, que lo podemos llamar, me va a quedar 4, 0, 0. ¿Dónde lo marco? Fíjense que un poco hasta el ejemplo está pensado para que nos queden las intersecciones esas positivas, ¿no? Si las intersecciones nos quedan negativas, ya nos quedaría medio feíto. ¿Me quedó? ¡Ay! Borré todo. Qué mal. ¿Cómo hago para volver adelante? Siguiente. No, tampoco. Pantalla. Ay, la perdí. Porque no se me debería haber perdido. ¿Qué le hice? Bueno, lo voy a volver a escribir porque vamos a estar 800 años, ¿no? Era
z, 8 menos 2x, no sé qué toqué que borré todo, 4y, ¿no? Era así. Entonces dijimos, vamos a hacer esa gráfica, intersección, los ejes. Teníamos con el eje, hice primero el z porque la cuenta era más fácil, y dijimos nos queda 0,08. Entonces siempre es como que las otras dos son las que valen 0, ¿no? El x y el y 0. Después, cuando hicimos la intersección con el eje x, ¿qué me quedó? Y 0, z0. Le quise borrar la rayita esa que me apareció, que ahora la voy a dejar, no borro más nada. Z0. Imaginen si no entienden la letra. Y entonces ahí nos quedó, que ya hicimos la cuenta también, nada más que se me borró, que la intersección era el 4, 0, 0. Nos faltaría la otra, ¿no? Intersección con el eje Y. ¿Y ahí qué tendría que hacer? Las otras dos variables son 0, ¿no? Donde estoy escribiendo, si encontrar acá. X0 y el Z0, ¿no? Y entonces, si el X vale 0 y el Y vale 0 en esta expresión, ¿qué me quedaría? X0, Z0, el Y vale 2, ¿no? Nos quedaría 0, 2, 0, ¿no? ¿Está bien? Z nos había quedado, si esto es el 4 y esto es el 8, acá, este me dio 4, y acá me quedó 2. Bueno. Listo. Si nosotros sabemos que en realidad eso es la ecuación de un plano, estaríamos bárbaros, porque la geometría nos dice 3 puntos siempre determinan un plano. Tengo 3 puntos, ya me podría imaginar cómo está ubicado ese plano en el espacio. ¿Está? Muchas veces no sabemos, o sea, ahora, de ahora en más vamos a saber qué tipo de forma tenía, digamos, el plano, ¿no? O sea, que una vez que hubiera tenido esos puntos, ya, es como que los uno, y veo lo que cruza el plano a eso que está ahí. Ah, ya me acordé lo que antes les quería decir y no. Y lo otro seguiría por atrás, ¿está bien? Así como antes dijimos, el plano, los ejes en el plano, los ejes coordenados dividen al plano en 4 partes, acá los ejes coordenados dividen al espacio en 8 partes, que se llaman octantes. ¿Saben? Ven que nosotros lo que estamos viendo era esta parte de la habitación donde estamos, que es la que tiene X positivo, Y positivo y Z positivo, y se llama primer octante. Pero si me imagino, en la parte que está arriba del plano XY, tengo 4 de esos. ¿Saben? Y abajo tengo otros 4. Entonces, esos se llaman octantes. La manera de nombrarlos es parecida, ¿no? Primero uno va en los de arriba por el 1, 2, 3, 4 y abajo parecido. El que nos interesa saber cuál era el primer octante, y que de última se llaman octantes. Si no digo, en ese octante que tiene el X y el Z negativo y el Y positivo, ¿no? O sea, lo nombro de alguna manera. Pero eso se llaman octantes. Entonces vería lo que me aparece del plano en ese octante y no veo lo de atrás. Pero para completar eso, lo que se hace generalmente cuando queremos dibujar es no solo buscar estas intersecciones con los ejes coordenados, sino buscar las intersecciones con los planos coordenados. Qué lindo que escribo. ¿Está? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a querer hacer que se ve de esa gráfica si hago la intersección entre la gráfica de la función y el plano XY. Fíjense que como una intersección, lo que nosotros queremos hacer al final es, desde lo algebraico, resolver un sistema de ecuaciones. Queremos saber qué pasa cuando el z es igual a
8 menos 2xy, menos 4y, ¿no? Y si estábamos en el plano xy, lo que estamos, la otra sería el z igual a 0, ¿no? Me quedan, se dicen dos superficies, y lo que quiero ver es cuál es la intersección de esas dos superficies. ¿Está? ¿Cómo hago para ver qué es lo que está pasando? Fíjense que en realidad podría mirarlo por sustitución. El z vale siempre 0, ¿no? O sea que es el que vale, y dice con el plano xy, ¿no? Z vale siempre 0, o sea que van a ser puntos del plano que me imagino dónde están, y qué relación aparecen ahí entre el x y el y. Ah, si el x vale 0, si el z vale 0, fíjense que nos está quedando 8 igual a 2x menos 4y. ¿Está bien? Y el z seguía valiendo 0, ¿no? Para saber que estamos en el espacio. Ah, pero entonces fíjense que esto sí lo reconocemos, ¿no? Esta relación entre x e y sería una relación lineal. O sea que en realidad lo que me está quedando ahí, entre esos puntos, ¿está bien?, sería lo que llamamos una recta en el espacio, porque dos planos siempre se cortan en una recta, ¿no? O sea que ahí ya, si sabemos dos puntos que pertenecen a la recta, podemos decir ahí lo que vería es una recta. Se los uno así, atrás seguiría, y no lo veo, pero lo puedo unir. ¿Está bien? Esta intersección de la superficie que quiero dibujar con uno de los planos coordenados se llaman trazas. Cuando uno habla de traza, es la intersección entre lo que quiero dibujar, que es una superficie, con planos coordenados. ¿Okay? Y en realidad va a ser más general todavía la definición de traza. Si hago lo mismo con los otros, en realidad me quedaría en que esto también es una recta, la intersección es una recta. Sigue y sigue, pero no la estoy viendo, y acá sigue y sigue, pero no la veo. ¿Okay? Y entonces ahí, si yo me imagino los puntos que están en este triángulo que estoy viendo acá, digamos, ¿no? Un triángulo que está en el espacio. ¿Está? En ese triángulo, no por abajo ni por arriba, en ese triángulo, y sigue, serían los puntos que pertenecen, o sea, que verifican esa ecuación. Para nosotros van a ser los puntos que están en la gráfica de este campo escalar, que en este caso como es una superficie y se llama plano. ¿Sí? ¿Entendieron? Lo voy a tratar de hacer en... ¿lo puedo sacar a esto? ¿Alguno está tratando de copiar o algo? Muchos no van a poder. ¿Siguen estando? Sí, profe. Ah, está bien. Porque no los veo y parece que desaparecieron. Bueno, si ustedes se Profe. fijan... Sí. Sonia en el chat puso la solución entonces todo ese plano, el plano en el que está el triángulo. Claro, en realidad ese triangulito es parte del plano, ¿no? Es como que uno sigue y es el plano, perfecto. ¿Está bien? Volvemos acá, que también lo van a tener, ven que me aparece ahí, me van apareciendo justo esos puntos que yo les decía que lo hicimos, digamos, ¿no? Y por ejemplo hay otra imagen que también está en el plano. Ven que está, por ejemplo, la imagen del 1, 1 acá. ¿Está bien? La imagen del 1, 1 era el 2. ¿Está bien? Y entonces, cuando uno quiere ver cuál es la gráfica de la función, resulta que es un plano, ves que acá se ve un poquito mejor que en mi dibujo, ¿sí? Pero eso también sigue por atrás. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿por qué es solo, por ejemplo, ahí entre lo que veo, ese triángulo que está en el espacio, y de última, no es como si fuera un sólido, no es como si fuera esa pirámide que me termina apareciendo? Y ahí tiene que ver, en este caso es un poco, lo podemos mirar desde la definición de función. Si nos paramos en este punto, o sea, si decimos el x y el y valen 1, si pensara en todos los puntos del espacio que tienen x igual a 1, son un montón, ¿no? ¿Dónde tengo acá? Serían todos los que están en esta recta paralela al eje z. Pero entre todos esos, hay uno solo que está en este gráfico. Hay uno solo que es la imagen. ¿Sí? La imagen del 1, 1 para esta función era el 2. Entonces, entre todos esos posibles puntos,
el que me sirve es ese nada más. Ni los que están por arriba del triángulo, ni los que están por abajo, están en la gráfica de la función. ¿Está bien? Eso, en realidad, nos pasaría para cualquier punto que busquemos. Si yo de este punto buscamos la imagen, me va a aparecer un puntito que va a estar en el triángulo, pero que si me imagino todos los zetas posibles hay uno solo, porque es una función, ¿no? Entonces a cada x le corresponde, a cada par, a cada elemento del dominio le corresponde un único elemento del codominio. Entonces voy a tener uno solo y se va, o sea, lo que me queda es solo eso, y a eso se lo llama superficie. ¿Sí? Es como si fuera una hoja que me imagino que la doblo, le hago cualquier cosa, en este caso estaría estirada, pero eso está contenido en el plano. La puedo doblar, la puedo hacer como si fuera, a lo mejor, si me imagino una pelota, ¿sí? Por ejemplo, una pelota del fútbol, el borde es una superficie, pero si a eso le meto lo de adentro, se convierte en un sólido. ¿Sí? Las gráficas de campos escalares son superficies. ¿Sí? Me gustaría, ¿qué hora es? Vamos bien. ¿Están? O sea, que es un poco lo que pusieron ahí, ¿no? Por eso vamos a decir que la gráfica es una superficie. Generalizo esto y hago algo, quiero ver si se los puedo hacer en GeoGebra. ¿eh? Entonces, cuando hablamos de manera general, ¿eh? Era lo que pusimos antes, y uno termina diciendo que la gráfica es una superficie, que aparece eso, y justamente porque a cada punto, no me corre, lo que veo así en verde y que está dibujado, en realidad es un solo puntito, no es todo lo que está abajo. ¿eh? Y esa sería la imagen. Cuando uno trabaja en teoría, casi siempre aparece como si fuera una formita así, media deformada. ¿eh? Ahí está, parece como si fuera una semi, la parte de una, o sea, una semiesfera, porque las esferas son esas, ¿no? Y ahí, eso sería, la gráfica es una superficie. Bueno. Superficies, hay unas cuantas, acá me aparece un ejemplo, yo antes de eso me gustaría que hagamos, a ver si puedo salir de acá, guardar nada. Si me aparece y puedo entrar a GeoGebra, ay, miren lo que me quedó acá. Lo que no sé si se me había tildado, lo abrí, se me tildó, tendré que volver a abrir y no quiero estar. No quiero guardar. Y ahora para que me lo abra voy a tardar. Tengo un problema porque en este no lo pude instalar en esta máquina, lo tengo que usar online, no sé por qué. Bueno. Mientras esto abre, vamos a ver un ejemplito más para que traten de ubicarse desde el dispositivo. Bueno. Ahí hay otra. ¿Está? Fíjense que hay, si no miramos, es un campo escalar. ¿Está? Ahí me lo está abriendo, me lo abre y le hago la grafiquito y uno diría, bueno, empecemos. ¿Qué hago cuando miro eso? Si me dan solo eso que es una ley, empezábamos por tratar de ver cuál era el dominio, ¿no? A veces puedo decir rango y conjunto imagen es lo mismo, ¿eh? Podríamos decir cuál es el conjunto imagen en este caso, porque fíjense que uno podría decir, como me parece una raíz cuadrada, estamos seguros que los resultados tienen que ser positivos, ¿no? Entonces, si uno empieza a analizar, puedo decir algo de eso. Ese es el trabajo algebraico muy parecido al que hacíamos con las funciones escalares. Y el dominio, ¿qué le vamos a tener que pedir? Que el argumento de la raíz sea mayor o igual a 0, ¿no? O sea que en este caso, uno terminaba pensando en lo mismo, ¿no? Y después queríamos ver cuál era la gráfica de esa función. Encontrar el dominio y el conjunto imagen, creo que no está hecho acá como para poder hacer, porque como lo trabajaron el otro día con Alcides, no sé, no era la misma, pero había algunas parecidas. Lo vamos a pasar. Sí me interesa tratar de ver qué pasaba con la gráfica. Decimos, la gráfica es una superficie, pero ¿cuál será? Y entonces ahí uno empieza a trabajar un poquito y decimos, bueno, necesitamos que se verifique esto, que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado sea igual a 9, pero que los resultados sean positivos.
Y con eso, si empezamos a buscar un poco esto que les dije antes de las trazas o algo, podríamos decir, la gráfica es una superficie esférica. Ahora, ¿por qué yo abuso y digo una superficie esférica? Porque nosotros vamos a tener como superficies elementales. ¿Se acuerdan que uno decía, bueno, si yo miro, si no hubiéramos tenido el z cuadrado y me queda x cuadrado más y cuadrado igual a 9 y estábamos en el plano, sabíamos que era una circunferencia. ¿Está? Entonces, cuando me aparecen algunas de esas formas cartesianas de las superficies, nosotros vamos a saber de qué se trata. ¿Está? Y entonces acá vamos a decir que es una superficie esférica y que tiene radio 3. ¿Está? Vamos a poder ver cuál es el dominio y entonces, ¿está? Hasta puedo decir qué pasaba con el dominio. ¿Está? A raíz de eso, lo que van a tener, bueno, que acá está y podemos ver qué pasaba con el conjunto imagen, estas clásicas que nos pueden llegar a aparecer para nosotros como gráficas, ¿está? De campos escalares, ¿está? Son, cuando uno trabaja un poquito la ley y lo llevo, puede pasar que nos aparezcan superficies esféricas, elipsoides, paraboloides, alguna de estas formas. La idea es que ustedes no se aprendan de memoria esto para nada, sí que cuando nos aparezcan, vamos a venir este cuadrito por ahí y vamos a decir, bueno, ¿qué forma tiene? ¿Está? ¿Qué forma puede llegar a tener? ¿Está? La ley esta que me aparece, cuando me aparecen cosas por ahí extrañas o algunas de estas conocidas. Ven que las dos primeras son como fáciles de pensar, son unas de las que más nos van a aparecer, porque si le saco el z, ven que me queda, y me paso a lo que habíamos visto antes, me quedaba una circunferencia o una elipse. ¿Sí? Le agrego y se convierten en superficies, ¿sí? Una se llama superficie esférica y el otro se llama elipsoide. ¿Sí? Hay unos que se llaman paraboloides, bueno, que están por ahí, que después lo vamos a ir viendo de a poco. Que no necesitamos más que poder mirar alguna de estas, tratar de para algunas hacer esto de buscarle las trazas, ¿sí? Porque ya después nos vamos a ir a trabajar en el plano, así que no se asusten mucho. Acá me aparece el GeoGebra, ¿no? Lo que yo quiero ir a los gráficos en 3D. Bueno, entonces, fíjense, ¿qué pasa si ponemos la que hicimos antes? La que estábamos haciendo, que era el plano, no me voy a acordar, ¿sí? X, ay, estoy escribiendo cualquier cosa. XY, era, hacemos esto y dejamos porque ya se les está haciendo la hora, ¿no? Era 8 menos 2x, 2x menos 4y. menos 4y, perfecto. Bueno, brinqué. Ahí lo que nos está apareciendo es feíto, no estamos viendo tal cual lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan acá hay uno que me permite rotar la vista, ¿no? Porque evidentemente lo que no nos está apareciendo es igual los ejes, ¿no? Habría que ver cuál es el eje. Ahí sí tiene más forma, porque ven que el eje, el 8 estaría por acá, ¿no? Estoy tratando de ver cuál es el eje X. No aparecen igual al eje X, al eje Y. Entonces hay que rotarlo hasta que veamos el mismo gráfico que teníamos nosotros. Tratando de achicarlo, una porquería me está quedando. No era tan... Yo lo había dejado armado para el otro ejemplo, a los ejes, y ahora acá no me están quedando. Estoy viendo la parte de atrás, me parece, ¿no? No veo nada. Bueno, cuando uno empieza a jugar, no va a salir y ya estamos todos cansados. ¿Eh? Si uno empieza a jugar con esto, voy a volver a la vista estándar. Voy a volver para atrás esto. Quiero
Ay, ¿qué hice? Bueno. Si lo buscamos bien nos daría, pero vamos a fijarnos, quiero ver algo. Vamos a poner, habíamos puesto z igual a, uno de los que dibujamos nosotros fue, ¿qué pasaba si lo cortábamos con el x igual a 4 en el espacio? Quiero poner esto quiero poner el eje x adelante, ¿no? Si rotamos. No lo puedo rotar. Ay, no lo puedo creer. No me aparece el... Profe, ¿y si marcamos los puntos? Sí, eso es lo que quiero hacer, pero se me fue. Acá está, esto quiero. Ves que nosotros tenemos, este era el x igual a 4, así que, sí, si no hay que marcar los puntos, pero voy a borrar todo. Vamos a borrar para poder marcar los puntos. Bueno, volvemos a este, no sabemos bien cuál es el coso, pero vamos a poner vamos a marcar los puntos que nosotros teníamos, y uno era el 008, ¿no? Con el 008 vamos a ver cuál es el eje X. Encima los tengo que buscar para ponerlo. Ahí, bueno, el eje Z está bien, el eje Z acá es el vertical, ¿no? Así que venimos bien. Vamos a poner ahora, el otro era el 0, el que nos había quedado en el eje X era el 4, ¿no? 0, 4. Cero, 4, 0, ¿no? Y marcamos el 0, 4, 0. Ven que el X en realidad acá es el que está de este lado. Nos va a quedar cruzado. Y el otro puntito es el... Profe, pero ese no te quedaría el eje Y. Sí, no me acuerdo cuál era, ¿no? El 4 era en el eje... El claro, 4 ese era en el Y. eje X y no quedaría 4, 0, 0. Sí, lo puse mal, ¿no? El que me tenía que quedar en el eje Y era con un 2, ¿no? Sí, Y el otro era el 4, 0, 0. No me acuerdo más cómo nos sí, había dado. 4, 0, 0. Gracias. Ahí estamos. De Bueno. nada. Me vení. Ahí está. Bueno, ven que ahí nos aparecen los tres. Quisiera, a ver si lo podemos acercar un poquito, para que se nos separen. No, al revés tengo que hacer. No sé qué tengo que hacer para... Bueno, ven que ahí me aparecen los tres puntitos. Si unimos eso, ese sería el plano que lo grafica. ¿Eh? Lo bueno de esto, que tenemos, o sea, si uno los empieza a practicar, pero me está apareciendo acá, este que dice intersección, es el que uno puede poner las dos, y me aparece bien la intersección con esos planos que nosotros vamos a querer hacer, por eso no se los voy a hacer con esta. Por ejemplo, yo tenía una que se veía bien. ¿Qué pasa si pensamos en este campo escalar? Vamos a poner así, x cuadrado, y así uno va probando, y lo bueno es que GeoGebra me ayuda a poder imaginarme cómo son las superficies, o sea, no vamos a hacer las gráficas en el espacio a mano. Quiero que terminemos la clase con esa tranquilidad, digamos, ¿no? Nosotros vamos a probar, ver cómo analizamos esas cuestiones, pero no vamos a hacer las gráficas a mano, ¿no? Ven que ahí me aparece, yo quisiera, a ver si aparece un poquito mejor esto. Lo voy agrandando para que se vea un poco mejor. ¿Sí? Ahí está. Ay, ¿qué me pasó? Ahí. Ven que eso, la ley que dice, ven que aparece x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Eso se llama un paraboloide elíptico. Y por ejemplo, me voy a poner acá para que me dé intersecciones. Quiero intersección de dos superficies. Por ejemplo, vamos a poner que queremos hacer la intersección con el plano x igual a 0. Y lo toma como plano. ¿Sí? Ven que este sería el eje X, y ven que si uno mira la intersección entre los dos, lo que me está quedando es una parábola. Entonces, esa sería la intersección con el plano coordenado y z. Entonces, ahí veo una parábola. Si hiciéramos
¿está? La intersección con el plano y igual a 0. Si le ponemos igual a 0 como estamos en el espacio, también me quedaría una parábola. Ven que uno ve parábolas. Y ahí me puedo empezar a imaginar cómo es la gráfica. Pero a nosotros, las que más nos van a interesar es empezar a hacer intersecciones entre esta y, por ejemplo, con el plano z igual a 4. Desde lo que nosotros queremos hacer, voy a borrar esta y voy a borrar esta. ¿Sí? Si queremos ver, y acá no me apareció la intersección, ahí me aparece, ¿no? Fíjense que si uno hace la intersección, y después vamos a girar, pero no me sale girarles el dibujo acá, ¿no? Si le hago la intersección con el plano z igual a 4, ven que lo que me aparece ahí, en este caso serían circunferencias, ¿sí? Esos cortes con los planos. Esos cortes se llaman trazas. Y esos cortes nos van a interesar muchísimo a nosotros para trabajar, ¿sí? Con algo que ustedes hablaron con Alcides el otro día, que era decir, bueno, uno tiene una imagen de la gráfica de la función, pero a partir de eso vamos a graficar algo que vamos a llamar gráficos de contorno. ¿Sí? Y que los gráficos de contorno se grafican en el plano, porque da la casualidad que fíjense que cuando pusimos z igual a 4 y hacemos la intersección con el gráfico de esta función, que era una superficie, lo que estamos buscando son cuáles son todos los puntos del dominio que tienen z igual a 4. ¿Está bien? O sea que ahí lo que estábamos buscando en realidad es cuáles son los puntos del espacio, ¿sí? Los puntos que están en el dominio de esta función que tienen imagen igual a 4. Y digo, bueno, ahora decime, ¿sí? ¿Cómo los busco? ¿Cuáles son los puntos del dominio? Y me van a aparecer y los voy a graficar en el plano. ¿Sí? Entonces ahí me empiezo a imaginar, quiero salir de acá, me empiezo a imaginar una manera de estudiar, ¿sí? A los campos escalares. Voy a volver acá, voy a dejar de presentar porque ya estamos en la hora, todavía están todos. Empezamos a buscar una manera de trabajar los campos escalares y de mirar las gráficas, ya no en el espacio, sino con un análisis desde otro lugar, que van a hacer a través de los mapas de contorno, que ustedes el otro día vieron que vieron un montón de curvas en el plano. Así como cuando trabajamos con funciones vectoriales, pensamos en esas curvas asociadas, graficamos en el plano y le dimos un sentido, ahora, para este tipo de funciones, podemos definir las gráficas son superficies, pero vamos a trabajar con algo que vamos a graficar en el plano, que vamos a llamar curvas de nivel. Y eso me permite otra vez independizarme de este trabajo en el espacio. Que por ahí no termina siendo muy cómodo porque no lo hemos hecho mucho, digamos, ¿no? Lo que hagamos en el espacio, por suerte, se puede hacer a través de algún software, digamos, ¿no? Lo vamos a dibujar, lo vamos a analizar y a lo mejor hacemos análisis, pero no vamos a hacer gráficos en el espacio a mano. Así que ahí quédense tranquilos. Dejamos, seguimos la semana que viene porque ya están en horario y tienen clase, ¿no? Así que nos vemos la semana que viene. Yo me quedo un